Entonces, la razón de peso tiene que ver con lo que acabo de decir. No basta una economía capitalista, que ni siquiera China la tiene. Técnicamente China lo que tiene es un sistema mercantilista coordinado por el Partido Comunista Chino, pero la economía capitalista de la mano del resto de las libertades. Libertad sindical, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad religiosa, libertad política. Entonces, cuando uno ve, y además es muy sencillo, pregúntese a dónde se han ido los 6 millones de venezolanos que han tenido que huir. China tiene un índice de pobreza súper alto, sí, efectivamente. ¿A dónde tienen que ir? ¿A dónde van los venezolanos? ¿Van a Cuba? ¿Van a Corea del Norte? ¿Van a China? No. Van a los países que más se parecen a una democracia: Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, los que pueden, y los que pueden a un poco más se van ¿a dónde? A Estados Unidos o a Europa. Esos son los destinos, no hay Sí, otro. muchos venezolanos ahorita están en España, por lo que vi en una reciente conteo, o sea, de los países que más frecuentemente los venezolanos están yendo, y hay muchos venezolanos ahorita en España. Por ahora, porque el proyecto castrochavista está en marcha en España. O sea, ya están en el gobierno. ¿Ok? Entonces, si la clase política española y los ciudadanos españoles no reaccionan, probablemente van a tener, de hecho ya lo tienen. España en este momento presenta los peores indicadores en el manejo de la pandemia, uno de los niveles de desempleo más grandes, un severo recesión económica, violación. El Tribunal Constitucional de España acaba de emitir no una ni dos, sino 3 sentencias en donde el régimen español tomó decisiones inconstitucionales. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque hay chavistas en el gobierno de España. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no me extrañaría nada, esperemos que no, que España no caiga en ese terrible trance. Ya te doy la palabra, Nazaret. Espérate que William aquí tiene una pregunta. Fíjate que es interesante. Dice William que Taiwán lo hizo muy bien con el tema de la pandemia. ¿Ustedes saben por qué? Cuando ustedes saben que la pandemia todavía no se sabe, porque China no ha permitido la averiguación, pero unos dicen que se debe a un contagio en los famosos mercados húmedos de China, que son un asco, o porque en la ciudad de Wuhan hay un laboratorio de virus para la guerra y ese virus se le escapó o lo dejaron que se escapara, no se sabe. Y no se va a poder saber porque los chinos no dejan que se investigue. En todo caso, lo que sí es absolutamente cierto es que desde el primer momento que un médico chino identificó el virus, ¿ok? Y alertó a las autoridades. En primer lugar, el médico chino lo lanzaron en una celda para que se muriera de COVID y ocultaron durante casi 4 meses el virus, en complicidad con el que todavía, aún asombrosamente, es el presidente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces, este tema es como importante dejarlo muy, muy en claro. Ahora, el punto es, y volviendo otra vez al tema es que
una importante autoridad de Taiwán le preguntaron, bueno, ¿por qué a ustedes le ha ido tan bien? Y la respuesta que dio fue, cuando el gobierno chino dijo que no había problema, no le creímos. Es decir, dijeron, el gobierno de Taiwán opera bajo el principio de que todo lo que diga China es mentira. Por lo tanto, reaccionamos rápidamente. Por eso Taiwán lo hizo también. Ajá, amiga Nazaret, dígalo. Profe, que concuerdo con lo que usted dice, ¿no? La mayoría de venezolanos se van a países que ellos vean que pueda que esté funcionando la democracia allá, porque irse a Cuba, a China, es como meterse en la boca del lobo otra vez. Es salir de Guatemala para Guatepeor, porque si se supone que en tu país tú vives con tu gente, con tu cultura, ¿sabes? Tu ambiente, entonces te vas a ir a meter a un país que tú no sabes cómo es la gente allá, que sabes que la democracia ya es impensable, entonces concuerdo con lo que usted dice. Claro. Y ya te digo, no son las diferencias culturales, porque bueno, hay diferencias culturales entre Venezuela y Chile, hay diferencias culturales entre Inglaterra y Venezuela o con Estados Unidos. Lo que hace realmente atractivo para el emigrante que huye de una sociedad como esta es que allí va a conseguir las condiciones características de una democracia. Libertad de prensa, libertad de opinión, derechos humanos, oportunidad de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es digamos, es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Exactamente. Por ahí había otra pregunta. Camil dice, Duterte es el presidente de Taiwán, ¿no? No, te confundes con Filipinas. Duterte es el presidente de Filipinas. Bueno, el autor, ¿ok?, nos plantea algo muy interesante en su libro. Profesor, ya va, que alguien hizo una pregunta. Stephanie, profe, le pregunta. Nada malo, que voy a pensar de Canadá. De Canadá todo es bueno, siempre y cuando los franceses no se apoderen del resto de Canadá, todo está bien. Mientras, digamos, la característica general de ese país sea dada por el sector anglosajón, todo bien. Una gran nación, muy desarrollada. Bueno, hay un capítulo, perdón, hay un punto de este capítulo que estamos viendo, que es el de las orientaciones metodológicas, que es muy importante. Entonces, esas orientaciones sobre el pensamiento político, a ver qué opinión me merecen ustedes. Por ejemplo, Ariana Infante. Ariana, cuéntame, ¿qué piensas de las orientaciones metodológicas que plantea el autor? Ariana, con una gran honestidad, nos dice, no lo entendí. Muy bien, Ariana, chévere. No lo entendiste. Vamos a ver. Valentina Pérez, ¿qué nos dice? Cuéntanos, Valentina.
A Valentina la perdimos en la dimensión desconocida. Bueno. Nazaret pregunta, ¿cuál es la pregunta? No, no es ninguna pregunta, sino que ¿qué opinan o qué me pueden decir del punto que plantea el autor que se llama orientaciones metodológicas sobre la historia del pensamiento político? Bueno, fíjense, el autor plantea que en cuanto al estudio del pensamiento político hay dos grandes corrientes, que él resume en lo que él conoce como los contextualistas, así, contextualistas y los textualistas. ¿A qué se refiere él con eso? El planteamiento que hace el autor es el siguiente. Los autores que defienden el textualismo, como su nombre indica, proviene de la palabra texto, son aquellas personas que consideran que a lo largo de la historia el pensamiento político se ha nutrido de una serie de textos que podríamos llamar textos fundamentales, textos claves. Y digamos que todo el mundo estaría de acuerdo con eso. Es decir, ¿quién puede decir que la República de Platón no es un texto imprescindible? ¿Quién puede decir que el Príncipe de Maquiavelo no es un texto imprescindible? Un texto clave de la historia del pensamiento político. El espíritu de las leyes de Montesquieu, el Leviatán de Hobbes, y podríamos seguir citando más autores. Entonces, ya va que por aquí hay una pregunta de Nazaret que dice, ¿se podría decir que son una especie de politólogos, historiadores políticos? Es decir, ¿siguen el avance o retroceso de la política desde su inicio hasta la actualidad? No, no sería eso, sino que básicamente son autores que dicen, el textualismo, dicen que hay unos textos cuyo valor conceptual, su valor teórico, su valor científico, sigue teniendo vigencia. ¿Ok? Independientemente del paso de la historia, son textos que siguen teniendo vigencia. Y que por lo tanto hay que verlos de una manera concatenada. ¿Ok? Cada uno de ellos ha ampliado, mejorado, enriquecido el pensamiento político y ese textualismo, ¿ok? Ese enfoque basado en la validad de esos textos es lo que caracteriza a esta corriente. Digamos que eso es lo que caracteriza al movimiento entendido como textualismo. El contextualismo, ¿a dónde apunta? A ver, William pregunta, o sea, si viviésemos en un país más socialista, la tesis de Marx sería contextualista. Bueno, la primera pregunta es, no sé cuán más socialista quieres, ¿no? Si viviéramos bueno, de hecho vivimos en un país con un modelo socialista, comunista, los planteamientos de Marx serían simplemente un dogma.
Es como si tú vivieras en un país islámico. Entonces, lo que dice el Corán es lo que vale y punto. Aquí nos referimos a otra cosa. El contextualismo responde al planteamiento que hace una serie de investigadores, filósofos, sociólogos, politólogos, en los cuales te dicen que el pensamiento político no se le puede dar validez universal, sino que tiene que ser entendido, como su nombre indica, en el contexto en el cual fue elaborado el texto. Por eso se le llama contextual. Y el contexto, y esto es muy importante aquí, lo que plantean estos autores, el contexto respondería a dos aspectos. El contexto lingüístico, es decir, la palabra, antes lo mencionamos, la palabra democracia no tenía el mismo significado a principios del siglo XIX que a principios del siglo XX o a principios del siglo XXI. Entonces, las palabras que están en ese texto varían, el valor, el significado de esas palabras. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que en un libro de texto aparezca la palabra voto popular antes o después de que hubiera sido aprobado el derecho al voto por parte de las mujeres. El significado cambia. Entonces, a eso se refieren con contextualismo, en el sentido lingüístico. Pero hay otro significado aún mayor, más amplio, que se refiere al momento histórico. ¿Ok? Entonces, el momento histórico en el cual ese documento fue escrito hace que lo que se diga ahí debe ser interpretado a la luz de ese contexto y que en principio no puede ser proyectado a futuro. ¿Ok? Ya va que aquí hay por parte de ustedes algunas preguntas. Efectivamente, Nazaret, eso es cierto. Un poco más por aquí, dice William, hablo de cómo la gente lo recibe, como en 1984 de George Orwell. Eso sí no lo entiendo. Nada, profe. Ahora te entiendo menos, William. Si quieres, vuelve a hacer la pregunta y con todo gusto te respondo. Ah, ok, perfecto. Con la explicación ya entendiste. Perfecto, chévere. Roselena dice, si hay contextos similares, ¿se puede proyectar? Sí. Fíjense que el propio autor lo plantea aquí en la lectura. Al final, digamos que la solución a este asunto es relativamente más sencilla. Me explico. ¿Hay realmente un enfrentamiento entre textualismo y contextualismo? Para mi criterio, no lo hay. Me explico. Hay cosas que para entenderlas hay que saber el contexto histórico en el que fueron producidas. Más adelante, por ejemplo, vamos a hablar de un gran autor que es Hobbes. Entonces, cuando Hobbes escribe su obra, lo abre en medio de las guerras civiles de Inglaterra, en un momento realmente convulso en la historia de Inglaterra, donde hay unos enfrentamientos y literalmente guerras civiles. Entonces, evidentemente, el autor está siendo afectado no por cualquier cosa. Lo que decíamos antes, el pensamiento político surge en momentos de crisis. Entonces, cuando Hobbes está escribiendo su obra,
La gente se está matando en Inglaterra. O sea, hay guerras civiles brutales. Entonces, evidentemente, eso de alguna manera impacta en la manera en que el autor está imaginando. Ahora, eso es una cosa. Ahora, por otro, todo lo que dijo Hobbes solo puede ser explicado por lo que vivió en su época. ¿Hay planteamientos de Hobbes que siguen siendo válidos? Yo diría que la respuesta es sí. Igual que diría lo mismo de Platón. Imagínate la distancia que nos separa de la obra de Platón o de Aristóteles. Evidentemente el contexto que les tocó vivir influyó en gran medida y mediatiza lo que dijeron. Pero de lo que dijo Aristóteles y Platón, hay cosas en esos textos que siguen siendo válidas, totalmente válidas. Entonces, en otras palabras, digamos que el enfoque correcto sería una integración del textualismo con el contextualismo. Ambos enfoques, digamos que se complementan y se retroalimentan. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan de esta sesión? Así mismo, Nazaret. Ajá. William dice, conceptos universales están en el textualista, conceptos puntuales están... Exactamente. Exactamente. No, y también estás en lo cierto, William. Y además que, evidentemente, esos momentos puntuales te ayudan a explicar otras cosas. Es decir, a ver, hace 22 años, se dice rápido, hace 22 años, algunos en este país, desde la academia, alertamos sobre lo que venía en Venezuela. ¿Y de dónde lo sacamos? O sea, eso fue una cosa así que, sino que había unas propuestas teóricas, había un programa de gobierno, había una concepción de la política que representaba la casta que en este momento está en el poder, que coincidía con lo que ya uno había aprendido con los totalitarismos del siglo XX. Es decir, había una serie de características en las propuestas del chavismo que coincidían con los nazis y con los comunistas. Entonces, de aquel contexto es posible sacar unas inferencias a futuro. Y por eso muchos dijimos, mosca, porque lo que viene es una propuesta totalitaria. ¿Y por qué? Porque está inspirada y coincide con las propuestas. Yo les invito a que lean, es un texto corto, está en un libro de un gran autor italiano, para mí uno de mis autores favoritos, no solo por lo que escribió teóricamente, sino por sus novelas. Escribió novelas maravillosas. Si están interesados, yo les puedo recomendar varias. Pero Umberto Eco escribió, voy a ponerlo aquí en el chat, un libro que se llama 5 escritos morales, que es un grupo de conferencias que él dio en Estados Unidos. Y dentro de ello hay un ensayo que se llama Fascismo Eterno. ¿Ok? Umberto Eco. ¿Ok? Antes de que alguien me vaya a corregir, Umberto en italiano se escribe sin H. Entonces,
en ese capítulo, Fascismo Eterno, gracias, William, él da las características, creo que son 14, las características de un movimiento fascista o totalitario. Léanlo y hagan su checklist para que vean que las 14 características ya estaban presentes en el chavismo en 1998. ¿Ok? Cuando ustedes hablen con sus papás o sus abuelos y le digan, pero es que nosotros no sabíamos, no imagina, bueno, ¿quién les mandó a no leer a Humberto Eco? ¿O quién no les mandó a leer al padre Luis Ugalde, que explicaba muy bien eso en su artículo del Nacional? ¿Ok? Bueno, entonces, digamos que ese sería esa discusión. Lo que viene es un punto muy importante, que es la tipología del pensamiento político, pero me gustaría verlo bien, no así chucuto. Entonces, como nos quedan pocos minutos, vamos a cortar y regresamos en breve y seguimos. ¿De acuerdo? Vale, profe, ¿Okay? perfecto. Ok, chévere.